Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Sistemas 360. Mi nombre es Eduardo y pertenezco al área de soporte técnico. En este video te voy a enseñar cómo calcular la PTU paso a paso en Compaq y Personia de forma clara, práctica y directa. Aquí nos vamos a enfocar en el proceso dentro del sistema, revisando los puntos clave que debes considerar para que el cálculo se realice correctamente. También te voy a compartir algunos detalles importantes que te ayudan a evitar errores durante el proceso. Así que quédate hasta el final, porque este procedimiento te va a servir como guía cada vez que necesites realizar el cálculo de la PTU. Y ahora sí, vamos a comenzar. Antes de meternos al sistema rápido, ¿qué es la PTU? La PTU significa participación de los trabajadores en las utilidades. Es un derecho que tienen todos los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que genera la empresa. Esto está establecido en la Ley Federal de Trabajo, específicamente en el artículo 117, donde se indica que los trabajadores participan en las utilidades de las empresas conforme al porcentaje que determine la Comisión Nacional. Ahora, ¿cómo se reparte esta utilidad? Aquí es donde entra el artículo 123 de la misma ley. Este artículo establece que la utilidad se divide en dos partes. La primera mitad se reparte considerando los días trabajados durante el año y la segunda mitad se reparte en proporción al salario que percibió cada trabajador. Es decir, se toma en cuenta tanto el tiempo que trabajaste como lo que ganaste. Y ojo aquí, aunque sea sencillo, hay varios detalles que si no consideras el cálculo te puede salir mal. Ahora, algo muy importante que tienes que tener en claro antes de hacer el cálculo, no todos los trabajadores tienen derecho a PTU. Esto también lo establece la misma ley. Por ejemplo, directores, administradores, gerentes generales no participan en la PTU, ni los socios o accionistas. Los trabajadores eventuales solo participan si trabajan al menos 60 días durante el año y en el caso de trabajadores de confianza sí participan, pero con un límite en su salario. También hay empresas que no están obligadas a repartir PTU, como las de nueva creación de empresas o en su primer año o instituciones sin fines de lucro. Entonces, como ves, no es solo llegar, calcular, primero hay que validar bien quién sí y quién no participa, porque si metes a alguien que no debe participar, el cálculo se te descuadra completamente. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar ahora sí con la implementación de PTU. Para comenzar, nos vamos a dirigir en la parte de la nómina y nos va a reflejar el apartado donde seleccionamos nuestro periodo, que en este caso sería extraordinario. Eh, Agregamos nuestra fecha de periodo, en este caso pongo la fecha de hoy, ¿sale? Y ahora estaríamos reflejándonos dentro del periodo extraordinario dentro de nuestra empresa con el periodo consecutivo, dependiendo de la empresa en la que nos encontremos. Una vez estado en el periodo extraordinario, ahora nos reflejamos en la parte de procesos, PTU, y aquí es donde vamos a encontrar los parámetros para el cálculo de la PTU. Ahora, ¿cómo comenzamos con este proceso? De entrada nos muestra con qué ejercicio vamos a implementar este cálculo, la cantidad de repartir, que en este caso yo de ejemplo voy a aplicar 100,000, que son los que vamos a repartir entre los empleados, y de periodo extraordinario, en aplicar periodo, tenemos las dos opciones, que es periodo ordinario y periodo extraordinario, que en este caso nosotros seleccionaríamos el extraordinario. ¿Qué pasa si seleccionamos periodo ordinario? En este caso, nosotros estaríamos ajuntando nuestro cálculo de la PTU contra nuestros sobrerecibos ordinarios. Eh, Muchos lo llegan a utilizar de manera separada, entonces en este caso yo lo voy a utilizar que se aplique en el periodo extraordinario, que fue el periodo que seleccioné desde un principio. Em, Se tienen acumulados del ejercicio. Si tenemos ejercicios pasados, históricos, donde ya hemos calculado los empleados, les hemos timbrado, les hemos aplicado algún movimiento, entonces lo podemos mantener que sí. En este caso, yo como tengo una empresa apenas reciente, no es necesario que yo deje marcada la casilla de que tenga acumulados. Ahora, en el modo de calcular ISR del PTU nos muestra dos opciones. ¿Qué artículo es el que voy a implementar con el cálculo de la PTU? ¿El artículo 174 o el 96? En este caso yo voy a utilizar el 174, que es el común para hacer los cálculos anuales. ¿Sale? Si es que yo llegara a utilizar artículo 96, nos estaría arrojando una serie de conceptos sobre el cual yo estaría, por el cual yo elegiría para que se me refleje en el sobrerecibo, ya que el sistema entiende en base al artículo que tú pongas, el concepto que tú tengas que elegir para implementarlo dentro del mismo cálculo.
este caso regreso a artículo 174, ¿sí? Está la opción de descontar incidencias relacionadas al acumulado. ¿Por qué a mí me aparece con esta imagen de bloqueo? Quiere decir que pues yo no tengo ni siquiera una incidencia aplicada hasta ahorita a ningún empleado. Entonces, si yo tengo por ahí algún empleado que le haya aplicado alguna falta, algún castigo, alguna incidencia que me ayude a descontar días de PTU, obviamente ya aquí se me va a desbloquear y ya va a permitir que yo pueda aplicar estas incidencias a los empleados. Ahora vámonos a la parte de topar PTU. Para el tope de 3 meses a considerar salario diario, SBS parte fija o salario base de cotización, son los topes que están también basados en la reforma del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo en la fracción 8. La PTU tiene un límite máximo para cada trabajador. Este límite establece que el trabajador recibirá el monto que resulte más favorable entre 3 meses de su salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Entonces, en este caso, como todavía no tengo ni siquiera empleados que han cumplido 3 años, porque la empresa que acabo de crear es reciente, entonces solamente me está considerando el tope para los 3 meses a considerar. Y en base a eso, como bien mencionaba, la serie de salarios en las cuales yo tendría que seleccionar en base a qué salario es el que voy a topar. Y también los 90 días. Bueno, si es que se manejan 90 días, si no, el sistema también nos permite manipularlo, a lo mejor fueron 91, fueron 92, X idea, es contemplar la cantidad de días que abarquen los 3 meses que voy a contemplar en el tope de la PTU, ¿vale? Continuando en el botón de colaboradores, aquí me va a mostrar un reporte de todos los empleados que tengo en la empresa. Si se dan cuenta, de entrada hay empleados que están en color gris. Eso quiere decir que son empleados que yo no voy a contemplar para la PTU. Ya están incluso involucrados en la parte del tope. Como tengo empleados que, en este caso, por ejemplo, estos empleados son recientes, obviamente, por cuestiones obvias, pues no me va a contemplar la PTU, solamente me está contemplando 2 empleados. Entonces, esos 2 empleados, como ya tienen antigüedad, esos sí son los que les va a aplicar el reparto de utilidades. En este caso, si tú llegas a tener dudas de por qué se me están reflejando estos empleados en color gris, pues quiere decir aquí en la última columna de causa nos va a arrojar el por qué nos está diciendo que esos empleados de plano no los vamos a considerar. Ahora, si nosotros estamos interesados en exportar esta información a Excel, lo podemos realizar. El botón superior a mano derecha, podemos ver el botón exportar y ahí mismo nos puede abrir el archivo Excel, o bueno, generar el archivo Excel y cargado en nuestra computadora ya nada más para que nosotros lo abramos y le hagamos una consulta totalmente similar a la que vemos ahorita, pero en formato Excel. ¿Vale? Si nosotros ya estamos de acuerdo que la información que estamos capturando es la correcta, entonces ahora lo que sigue vendría siendo calcular PTU, ¿sí? En base a eso nos va a arrojar una información un poquito más detallada de todos los empleados nuevamente, al igual que sus fechas, em, días trabajados, ausencias, ¿vale? Participación, podemos ver la participación, el salario de vengado, ¿sale? Cantidad por días, cantidad por importe, PTU previo, salario, salario promedio último, ¿sale? Entonces, hay, por ejemplo, las celdas o columnas que están en color gris, quiere decir que son modificables, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con algún cálculo o algún monto que en específico se está reflejando en la PTU, yo lo puedo modificar dándole clic en la parte donde se encuentra esa celda, yo puedo hacer el cambio correspondiente, ¿sale? Y así sucesivamente podemos ir verificando incluso los promedios de PTU recibido, el definido, ¿vale? Y nuevamente nos refleja las causas. Continuando para aplicar la PTU, esperamos a que se aplique. Nos dice que la PTU se ha aplicado de forma correcta. Le damos OK y refrescamos la vista.
Nuevamente nos pide qué periodo es, le damos extraordinario, continuar, y aquí nos muestra solamente a los 2 empleados a los que se les va a aplicar la PTU. Nos adentramos a un sobre recibo, vemos que está el reparto de utilidades y el artículo 174, ¿ok? Entonces ya nada más cerramos aquí, verificamos que está correcto, incluso podemos sacar el resumen de nómina, lista de raya, alguna dispersión. Y si estamos de acuerdo que la PTU está correcta, entonces le damos en autorizar. Autorizamos. Y bueno, en este caso está listo para que sea timbrado. Una vez que sea timbrado ya nos va a proporcionar el periodo 2, o bueno, ya estaríamos generando el periodo 2 cuando querramos hacer otro periodo extraordinario. Entendiendo todo esto, llegamos al final del proceso. Como viste, el cálculo de la PTU en Compaq y Personia no es complicado, pero sí requiere poner atención en cada detalle, desde la validación de los empleados, la configuración correcta, hasta la ejecución del cálculo. Si sigues estos pasos tal cual, puedes tener la seguridad de que el resultado será correcto y evitarás errores que después toman tiempo en corregirse. La clave aquí es no saltarse nada y entender bien qué está haciendo el sistema en cada momento. Espero que este video te haya servido como guía práctica para aplicar este proceso de forma segura, y si conoces a alguien que esté trabajando con PTU o que le pueda servir esta información, compártele este video. Seguro le va a ayudar bastante. Nos vemos en el siguiente video.